Por favor. Carlos Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Estás? Bienvenido. Los venía Luis. escuchando, muy interesante el debate y quería partir, si me permites, con este concepto que es muy propio de lo que hago, ¿no? Que es un juicio y por qué el juicio político realmente no es un juicio. Yo difiero un poco. El juicio, conceptualmente hablando, es una contienda legal sometida a una decisión, conceptualmente hablando. Procesalmente hablando, implica que es un proceso, es decir, el agotamiento de etapas hasta llegar a un fin. Yo no creo que pueda desconocerse que un juicio, por muy político que sea, esté abstraído de las garantías constitucionales que imperan el ejercicio del poder, público o privado en el país. Ese es el Estado constitucional de derechos por definición. Entonces, la Asamblea Nacional, cuando lamentablemente está descompuesta por esta cantidad de personas que no están, con sus honrosas excepciones obviamente, capacitadas para ejercer su cargo, tanto de legislación como de fiscalización, cuando se jactan de que el juicio, como es político, se resuelve con votos y no en derecho, es vergonzoso. Vergonzoso. Y tanto más que en el ejercicio de la defensa que ha llevado adelante la doctora Mónica Palencia, que es, por cierto, una destacada profesional del derecho, muy preparada, tan preparada que prepara abogados porque es académica, es docente desde hace muchos años. A mí me dio clases y por eso la conozco. Y hemos litigado, no juntos, pero codo a codo en alguna que otra causa, y ahí la he visto en acción. Es tremenda abogada. Y estuve presente, virtualmente obviamente, en sus presentaciones en la comisión de fiscalización que lleva adelante este juicio, y la verdad es que les di una cátedra de derecho, una paliza. Es una vergüenza cómo han querido en esta comisión de fiscalización vulnerar el más elemental derecho o garantía, que es el derecho a la defensa, escondiendo pruebas, pretendiendo ingresar pruebas por la ventana, violando el principio de coherencia, y luego esta vergonzosa manifestación abusiva del poder, cuando los interpelantes, como bien manifiesta Ramiro, eso es lo que son, en su expresión, sintiéndose dueños de casa, a gritos, alaridos y golpes en la mesa, maltrataron públicamente a una ministra de Estado. Eso no es un juicio político. Definitivamente esto es una ficción de un juicio político. Es un show y lamentablemente, como vemos la forma en que está compuesta la Asamblea Nacional, yo no soy, pues la política no es lo mío, pero está muy claro que son tres fuerzas, no recuerdo cuál es la primera: la Revolución Ciudadana, los socialcristianos y ADN. Son las tres fuerzas más importantes, creo yo, representativamente en votos en la Asamblea Nacional. Hay que ser muy ingenuo para pensar que estas bancadas no van a votar como sus caudillos o sus líderes dispongan. Entonces tenemos ya, obviamente, la Revolución Ciudadana va a votar en contra, o mejor dicho, a favor de la censura de la ministra Palencia. Obviamente ADN va a votar en contra de la censura, y aquí el que va a resolver este circo político es el Partido Social Cristiano y sus aliados. Entonces hay que entender, ¿y la lectura cuál es? ¿Qué ha dicho el líder máximo del Partido Social Cristiano cuando fue vilipendiado públicamente hace poco por José Serrano, insinuando que hay intereses propios, familiares de él detrás de la renuncia de la ministra de la Producción, y esto sería una evidencia de una negociación con el gobierno? Lo que respondió Jaime Nebot es, la lectura de este documento largo que él expuso en redes sociales es: lo va a resolver la bancada, como si fuéramos tontos para pensar que eso es así. Y segundo, yo no me opongo a la censura de la ministra Palencia. Eso es lo que yo leí de todo ese documento muy largo, y me da una muestra de que efectivamente están en negociaciones políticas, y que una vez más el destino del país, de las cosas más importantes que este país requiere, la atención a la seguridad, la atención a la crisis de inseguridad que vive, los cambios que sí ha llevado adelante la ministra Palencia, esto de que la policía participa con las Fuerzas Armadas, nunca antes se ha visto. Esto de que las cárceles pasaron de un escenario permanente de motines a un control que nadie, o sea, es decir, la noticia es la negativa. Cuando no pasa nada, no hay noticias. Lamentablemente es así.
Pero no podemos dejar de recordar que desde que la ministra Palencia asumió el cargo, ya no hay más motines y estos crímenes horrendos que ocurrían en las cárceles. ¿Que todo está bien? Obviamente no. ¿Que hemos superado la violencia y la delincuencia organizada? Obviamente que no. Pero esto es un problema regional muy grave, estructural, que proviene desde Centroamérica hasta el polo más... el cono sur. Hasta el cono sur. Y esto ha contaminado países como Chile, que era un país que no tenía este tipo de problemas. Y qué decir el resto de la región. Entonces, es injusto querer, castigar a una funcionaria que incluso cuando le tocó revisar o tomar una decisión o participar en la ejecución de un acto en contra de, se podría entender así, los intereses de su propia nación, antepuso los intereses del Estado ecuatoriano. Yo creo que en vez de premiar esta conducta que es reconocible por el Estado ecuatoriano, pues estamos viviendo todo lo contrario y solamente por la eterna pugna de poderes entre una función y la otra. Y la verdad es que esto es lamentable. Bueno, sobre la embajada yo ya di mi opinión. Yo quiero darle primero la bienvenida a Javier Segarra. Javier, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Qué gusto. Ya, pero yo sí quiero discutir contigo el tema de la definición de juicio y juicio político. Yo solo creo que la Constitución permite a dos funcionarios un juicio y que lleve juicio político por parte del Congreso, que es al señor presidente y al señor o señora vicepresidente, lo que haya en su momento. ¿Por qué? Porque hay causales debidamente determinadas que tienen que estar encuadradas dentro de la norma y que tienen que ser verificadas, ¿ya?, antes de proceder, y que necesitan un control constitucional para proceder. Por tanto, y además porque lo que se está discutiendo es casi la estabilidad de la República, porque enjuiciar políticamente a un primer o segundo mandatario es un tema muy complicado. Que un ministro se vaya, no pasa nada. Es simplemente una herida al gobierno de turno, dependiendo de qué gravitación tenga ese ministro dentro del gabinete de determinado presidente. Además, es para quitarle este sumum de algunos asambleístas que se creen el fiel de la balanza para dirimir a su buen entender y saber que a veces no es ni bueno ni entienden, ya, lo que quieren conseguir simplemente. No es que salga la verdad, es que se caiga o que se salve una ministra dependiendo de cómo haya sido la negociación. Y eso no es un juicio, en mi concepto, Carlos Luis, pero es un tema más de derecho que de otras cosas, ¿no? Ojo que por eso digo que están fingiendo un juicio político, porque este ejercicio es un ejercicio de persecución política. Este juicio lo que busca es favorecer a la delincuencia. Este juicio lo que busca es caotizar el país para crear un escenario en el que el presidente Daniel Noboa no pueda continuar en el ejercicio de sus funciones en el largo o mediano plazo. Es otra parte más de una campaña sucia frente a las futuras elecciones que se avecinan. Entonces, para mí es muy lamentable. Y lo que decía Ramiro es importante. El Ecuador, siendo un Estado constitucional de derechos, está sometido al control de la constitucionalidad. Entonces, ¿qué podría pasar hablando estrictamente en derecho? Si una comisión de fiscalización, por muy Asamblea Nacional que sea, vulneró las garantías básicas del ejercicio del derecho a la defensa, de pronto la Asamblea Nacional sale con una chambonada y eligen votar a favor de la censura de la ministra Palencia con una deficiente o inexistente motivación, que es otra garantía establecida por la Constitución. La Corte Constitucional podría intervenir, siendo que es la más alta o la máxima autoridad que está a cargo del control de la constitucionalidad de los actos del poder público o privado. La Asamblea Nacional no está abstraída de este control. Por ahí hay una resolución que la cargan, ya mismo se la cuelgan del cuello los asambleístas para pensar o para hacerle pensar al país que ellos pueden actuar impunemente. No es así. No es así. Desconocimiento, pues, Carlos Luis. Desconocimiento de unos, conocimiento y interpretación antojadiza de otros. Y otros viven esa criolla.
Obvio, pero es terrible esto. No, lo que Bolo. te quería, bien traído a colación, Carlos Luis, porque una cosa es interpelar y otra es el juicio político, y es verdad lo que dice Ramiro, un juicio político cabe ya una alta magistratura, en este caso un presidente de la República. Hasta en eso hay que ser también precisos en el léxico y utilizar el término adecuado, es interpelación. Por favor, danos más luces ahí. Sí, Porque hay que hablar efectivamente. con propiedad, Carlos Luis, y te digo, sea vergüenza. No, tampoco no meto a todos en un saco, pero de ellos no aprendo. Más bien, lo poco que sabía, ahora lo distorsionan, y lo distorsionan por desconocimiento. Eso es terrible. Porque por último, haz silencio, haz mutis y dejas que otros hablen, pero la mayoría desconoce, no sabe. Se mueven nada más, como ya lo dijo también Mauricio Salen acá, en base a los intereses. Y nosotros definitivamente salimos perdiendo. Pero ni siquiera en eso yo puedo enriquecerme, Carlos Luis. Por favor, nuevamente te digo, la diferencia entre un juicio político y una interpelación. Bueno, sí, el juicio político obviamente proviene del concepto del ejercicio del poder público que proviene de una elección popular. La interpelación, digamos, es un concepto más correspondiente a un funcionario designado por el gobierno o por la función ejecutiva. Perfecto. Entonces, desde esa perspectiva estoy de acuerdo con Ramiro, no es propiamente un juicio político, pero al final del día, juicio o no, está sometido a nuestra normativa jurídica. No Unas puede... reglas a seguir, pues. ¿Ah? Unas reglas a Claro, seguir, claro. como en cualquier cosa. Todos, Claro. todos en la República Pero son del estamos. convivir, pues, Así es. del vivir en Así es. civilización, pues. Así es. No porque estás en el Congreso, sino porque así debe de ser. Claro. Todo acto humano tiene consecuencias en el derecho. Si Ahí yo hoy está. me expreso, por ejemplo, en este medio y digo algo que requiere una réplica, existe el derecho a la réplica y nuestra Constitución, que no es del todo mala, bueno, algunos la ven mal, yo creo que en muchos aspectos es de primer mundo. Lo que pasa es que la ley la ejecutan las personas. Y es ahí el Del problema. tercer mundo. Es ahí el problema. Entonces, si hay un llamado juicio político o proceso de interpelación, la Constitución lo que garantiza es que en todo proceso en el que se determinen o resuelvan sobre derechos de una persona, deben respetarse las garantías del debido proceso. Entre estas garantías del debido proceso se encuentra en el numeral 7, si no recuerdo mal, el derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa implica muchas cosas. Responder oportunamente, con los mismos medios y sin ninguna distinción, ante la autoridad competente, conocer los cargos por los cuales se te acusa de algo para poder defenderte oportunamente. Por ejemplo, contar con un abogado o un representante legal de tu confianza, que se te permita expresarte en igualdad de condiciones, es decir, que no se trate de que se te sienten a escuchar una retahíla de acusaciones y luego te venga una sanción. Yo he visto en este proceso, ante la Comisión de Fiscalización, primero que fingieron cumplir una orden constitucional. Recuerden que este juicio político no estaba en el orden secuencial porque habían otros procesos anteriores. Y un juez constitucional, a través de una acción de protección, le ordenó a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, que cumpla con el cronograma. ¿Qué hicieron? Astutamente, creen ellos. Aceleraron el proceso y fueron pasando caso por caso y desestimándolo inmediatamente para poder continuar hasta llegar al juicio político en contra de Mónica Palencia. Eso no es derecho. Y luego retomaron el proceso en medio de la etapa en la que se quedó suspendida, lo cual es por demás inusual, porque por último procedía una declaratoria de nulidad y volver a empezar, o algo más justo para el pleno ejercicio de los derechos de la persona interpelada, pero no fue así. En el cuarto o quinto día retomaron de la forma en que quedó evidenciada ante el público. La convocaron en persona apuradamente y cuando iba llegando tarde, ya mientras recriminaban porque no estaba presente, en su cara y mirándolos a los ojos les dijo: aquí estoy y me voy a defender. Y les dio una paliza jurídica. Y digo paliza porque la vi, No, la yo vi. también vi. Pudimos verla. Y creo que me sentí satisfecho porque quien está ejerciendo esa cartera importante conoce del tema, o sea, a profundidad. Yo no soy un experto legal, Carlos Luis, pero me gustó, entendí.
Es muy clara ella. Y cuando les explican los abusos que estaban cometiendo, esto de no permitirle a ella responder oportunamente. Luego, cuando se vieron avergonzados en la forma en que les estaban respondiendo, los interpelantes decidieron no asistir a la asamblea, físicamente a la asamblea, y se conectaron por Zoom. Y claro, por Zoom es muy fácil silenciar el micrófono. Yeah. Entonces, la doctora Palencia acusaba de que no le permitían reaccionar o responder oportunamente. Eso es una vulneración a su derecho a la defensa. También quedó en evidencia que querían meter a última hora el testimonio de José Serrano, que se quería referir a un documento. Ni el documento fue presentado dentro del juicio, ni el testimonio de José Serrano fue oportunamente anunciado como para poderse pronunciar sobre eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es hacer lo que tenga que hacerse para llegar a la censura. Eso no es un juicio. Una más de mi parte para luego que intervengan mis compañeros. Podría acontecer, digo, que igual nuevamente estas personas que no pudieron hacerlo en anteriores ocasiones lo hagan. ¿Cuál podría ser la actitud de ella? Porque, a ver, si me estás interpelando... ¿Cuáles son las opciones de ella? Sí, Ya. claro, me estás interpelando. Se supone que, a ver, tú me has dado, por llamarlo de alguna manera, algún tipo de reglamento, protocolo, no sé cuál sería el término. Y de un momento a otro me parecen dos que no estaban programados. ¿Qué hago yo ahí? O sea, intentan meterme nuevamente, no los quería nombrar, pero Aliaga y Serrano. ¿Qué hago yo ahí? ¿O qué puede hacer ella ahí? Bueno, ella impugnó y muy bien, principalmente desde la perspectiva procesal. O sea que el proceso es un universo ampliamente desarrollado por la doctrina. Hay una teoría general del proceso que rige este tipo de actuaciones, cualquiera, desde la impugnación de una multa de tránsito hasta el proceso penal por un crimen, hasta un juicio político, porque nuestra... Vescovi. Es correcto, o David Echandía. De este tipo de conductas procesales es que se nutre un Estado de derechos. Y Ecuador, insisto, Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Entonces, en este ejercicio, la doctora Palencia recibió estas sorpresas. Y estas sorpresas son impresentables. Y la fiscal en su momento también, pues, ¿no? Claro, correcto, pero no han pasado. Lo que llama la atención es que aquí están empecinados en llegar hasta el final como sea. Entonces, la ministra cuando se defendió, retomando el tema, lo hacía desde la perspectiva de la coherencia. La prueba tiene que ser coherente, tiene que referirse a lo que se planteó como cargo o acusación. Es decir, usted me interpela porque no he incumplido mis funciones, muy bien. Se supone que por esto y lo otro. El incumplimiento del Plan Fénix, también la escalada de la violencia, de la delincuencia organizada y demás. ¿Qué tenía que ver, qué tiene que ver esto con el testimonio de una persona, de un actor político que dice haberle entregado una carta de la que no ha habido ninguna reacción? Absolutamente nada. Y que, por cierto, la misma ministra Palencia dijo en su momento: ¿y usted cómo sabe que yo no he hecho nada al respecto? Lógico. ¿Usted cómo sabe que no he vivido yo con la policía? Me parece que dijo internamente por estas acusaciones. Es decir, insinuando que sí ha habido una reacción. Pero lo importante es que la oportunidad para poder acusarla de algo ya había precluido, que es el término que se utiliza en derecho. Se había agotado. Se había agotado. Ya había pasado la oportunidad para poderla acusar. ¿Por qué? Porque cuando pasa esta primera oportunidad, viene la oportunidad de ella de responder. No puedo yo, después de responder, aparecer con nuevas acusaciones, porque eso es un ejercicio abusivo que vulnera el derecho a la defensa. Interesante esa parte. Es que eso es todo lo que... No hay pruebas, es un juicio sin pruebas. Pero por un caso, Dale. a tu pregunta, antes de darle a Mauricio, Ya. y solo para complementar la excelente explicación de Carlos Luis, hay algo que en derecho se llama los principios generales del derecho, que no necesariamente están en alguna norma, que está en un código, sino que gobiernan la convivencia y el buen desarrollo de un litigio, de una convivencia, que por algún caso la omisión del legislador podría darse, pero que la doctrina los tiene vigentes para este tipo de situaciones.
los principios generales del derecho. Mauricio. Gracias, Ramiro. Carlos Luis, buenos días. Buenos días. En definitiva, y como lo leí en algún medio, el gobierno en este momento de dinámica electoral se convierte en una especie de piñata a la cual todos le caen a palazos, no para que caigan caramelos precisamente, sino para que caigan votos por allí, por quién es el que más show hace al momento de lanzar improperios, de golpear las mesas, de lanzar insultos muchas veces calumniosos a cualquier ministro de Estado. Y esto es una práctica que viene de unos años para acá. La Asamblea no se ha convertido en una institución que justamente va hacia legislar y fiscalizar en beneficio de los ecuatorianos. La Asamblea se ha convertido en un ente que, perdónenme la expresión, jode a cada momento, a cada ministro para no dejarlo justamente cumplir con sus funciones. Hay ministros que tienen 3, 4 y 5 convocatorias a la misma hora a distintas comisiones y durante la semana se pasan metidos en la Asamblea compareciendo porque los llaman a propósito para fastidiarlos. Luego que los fastidian en una especie de chantaje emocional, después va el asesor a pedir favores a los ministerios, porque así están practicando los asambleístas hoy su función. Hablo de la de algunos, ¿no? Hay sus honrosas excepciones. Pero en todo caso, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para que el debido proceso se respete en esta institución que cada vez y cuando ya está simplemente funcionando con la fuerza de los votos y no con la fuerza de la razón? Y dos, en el caso específico del juicio de la ministra Palencia, entiendo que hay una cantidad de firmas válidas necesarias para solicitar el juicio político. Entiendo, no estoy seguro y esa es la pregunta. ¿Existen esas 34 firmas válidas o tampoco importa si existen las firmas válidas o no? Voy por el final. En esta etapa del proceso de interpelación o juicio político, ya no habiéndose logrado el informe favorable por la Comisión de Fiscalización, le toca pronunciarse al Pleno. Entonces aquí lo que va a imperar al final del día es la mayoría de los votos y nada, la suma de votos. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos? Lo más que podemos hacer es estar atentos a la conducta de nuestros asambleístas, porque son nuestros asambleístas, electos por nosotros, para representarnos a nosotros en la Asamblea Nacional. Y si no representan lo que sentimos o lo que pensamos que debe pasar, castigarlos en las urnas. Esa es nuestra reacción como ciudadanos. Y están a las puertas de un proceso electoral. Yo personalmente lo digo, estoy muy pendiente de lo que hagan en este proceso de impugnación el Partido Social Cristiano y los otros votos que no están definidos por su naturaleza. ADN va a votar en contra. Que es raro que no estén definidos porque en otros casos han estado bien definidos. Y pero Revolución, en este caso Revolución Ciudadana va a votar a favor. Y eso está claro. ¿Qué temas en discusión, Mauricio? Obvio, obvio. Eso te lo permite colegir, por ejemplo, que sacaron de la nada, de la discusión, la causal relacionada con la incursión en la Embajada de México. ¿Por qué? Porque eso le impedía votar, por ejemplo, a los socialcristianos a favor de la impugnación, porque no pueden ellos estar a favor de lo que públicamente han condenado, tampoco, que es la persecución en contra de Jorge Glass, persecución por la justicia me refiero, ¿no? Por los procesos y por la condena que ya está impuesta en su contra y por las actuaciones que se dieron en la Embajada de México. Entonces, la misma asamblea se filtró. ¿Con qué fin? ¿Cómo así? ¿Para qué? Para negociar. Y eso es asqueroso y es lamentable. Y lo estamos viendo pasar en nuestras caras, en nuestras narices. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es nuestro escenario actual? Una Asamblea Nacional que, con todo respeto, es una porquería. Y a las puertas de una elección para elegir a la misma gente o la misma clase de gente que nos representa en la Asamblea Nacional. El 60 o 70% se van a la reelección. Entonces tú dices, ¿qué podemos hacer? Bueno, elijamos mejor, pero ¿qué opciones tenemos para elegir? Claro, No y ahí viene la corresponsabilidad de los partidos políticos. Insisto, con sus honrosas excepciones. Hay honrosas excepciones. Entonces hay que ver, creo yo, cómo se comportan este miércoles y reaccionar como ciudadanos en consecuencia de lo que sentimos. Yo siento que censurar a Mónica Palencia no nos ayuda en lo absoluto como país. No nos agrega valor. ¿En qué posición lo dejamos al presidente de la República? Nos puede parecer o no simpático, o podemos coincidir o no con lo que esté haciendo, pero ¿en qué posición deja al gobierno nacional
si le quitamos a una de sus ministras, que evidentemente es de su entera confianza, porque fue una de las primeras, si no la primera, en ser ratificada como parte de su gabinete, y que ha trabajado, creo yo, bien, aunque obviamente la reacción de la delincuencia es, si yo mañana, como ministro del Interior, logro bajar el 19% de las muertes violentas, la reacción de la delincuencia organizada va a ser equivalente y evidentemente al margen de la ley. Van a matar más gente o van a seguirse matando en las calles. Y eso obviamente se ve mal, pero no estamos igual que hace unos meses. Y si alguien no lo quiere ver, es porque simplemente no lo quiere ver. Y en vez de arrimar el hombro, como bien aportabas antes, la Asamblea Nacional se ha dedicado a joder. Y entonces no permite trabajar. Y esa es la palabra. Y Es que definitivamente, y ahí viene la corresponsabilidad de los partidos calificativo políticos. Y aquí en este panel y con todos nuestros directos compañeros hemos sostenido, esta es una elección presidencial, sí, pero hay que poner atención a quienes nos han metido los partidos políticos en las listas de asambleístas, porque allí está la raíz de la mayoría de los problemas. En quienes van a la asamblea, como decíamos antes, había gente y personajes prestantes, y no los vamos a nombrar porque podemos omitir algunos, pero personajes prestantes donde uno se ponía a ver las transmisiones de la asamblea y uno aprendía, uno veía con gusto sus representantes, hoy ve con desazón, hasta con asco algunos casos. Y vemos cómo cuando se lleva al paredón a un ministro de Estado, celebran en las bancadas como que hubieran ganado la Copa del Mundo, celebran, se abrazan y después se van a pegar los tragos. Y es la misma Asamblea Nacional que hace no mucho no dio paso a la censura de Wilman Terán, que es la misma asamblea, un personaje impresentable, y que es la asamblea que está por componerse nuevamente. Por ahí vi una lista que se ha colado un procesado en el caso Metástasis. Y resulta que está evadiendo el juicio a través de su candidatura. Es increíble. Esa es nuestra política. Y si eso no cambia. Y eso te demuestra, y eso te demuestra hoy, que definitivamente la delincuencia organizada tiene su brazo político. Y su brazo político definitivamente va hacia conseguir la impunidad, conseguir los privilegios jurídicos que hasta ahora han tenido y que les ha permitido seguir operando. Le damos la bienvenida a nuestro director Eduardo Mendoza Paladines. Buenos días, Carlos Luis. Buenos días. Me atrasé un poquito, estamos con el tiempo, pero quiero decir, Mauricio, que la palabra que te faltó cuando veíamos legisladores de la talla de los que vimos era admiración. Eso. Los admirabas. Tú sí podías decir, pucha, algún día yo podías no estar de acuerdo. Y no importa la tendencia. Jaime Hurtado González, por poner un caso, que era de extrema izquierda. Ni René Mollé, que era René Mollé Mosquera del FAD y del Partido Comunista. ¿Sí? Tú decías, ¿sabes qué? El verdadero fondo es que lo que va a pasar mañana lo vamos a ver, porque me voy a tomar la molestia de poderlo ver in extenso. Y coincido, para que tú termines con tu... Esto es un tema que tiene que ver con la Embajada de México y la orden que les dieron a los asambleístas de esa bancada, que son los afectados, de que voten así. Entonces, no me vengan con cuentos, porque esa señora tiene que aparecer enfrentado. Oye, fue justo el día siguiente de la incursión que le piden el juicio político. ¿Qué coincidencia? Es que todos somos bobos y ellos son inteligentes. O sea, no les importa la opinión pública, sino cuando a ellos les conviene. Entonces, solo para terminar en estas líneas. Si mañana la ministra, que como ministro tiene que comparecer, estamos de acuerdo, todos los funcionarios que Total. pero comparecer en derecho, porque ningún delito que derecho, si te van a insultar, si te van a poner gente, no, tienes que comparecer. Pero lo que está claro para el Ecuador es que ella ha hecho una pelea. No digo que la ha ganado, porque la pelea con la delincuencia, yo veo a la policía capturar todos los días, capturar elementos de sustancias sujetas a fiscalización, ladrones, todo. Y ayer escuché uno que decía, pero los jueces los aflojan. ¿Qué tiene que hacer la señora con los jueces? ¿Qué tiene que ver? Es solamente una orden por el tema de lo de México, mi querido Carlos Luis. Totalmente, totalmente. Y yo creo que es un síntoma más del cáncer de este país, que es el populismo. Sí, populismo político, populismo penal, populismo jurídico, el populismo. Esto de darle al pueblo lo que quiere escuchar. Vemos una asamblea que, no me acuerdo el día de qué, el otro día... el día del mochín. Del bizcocho. El día del bizcocho. Y de los gamers. De los gamers.
Vemos una asamblea que no da paso a la censura de Wilman Terán, que es un personaje nefasto de la Administración de Justicia Nacional. Quien no lo quiere ver así realmente está ciego. Así de simple. Y hay un candidato que lo nominó y que está muy campante, candidato a la presidencia de la República. Siendo el presidente de una función, lo nominó a este señor. No, es terrible. Entonces, esta asamblea es la que actúa en función de los intereses de ciertos grupos políticos, están plenamente identificados de turno, pero también la ciudadanía está cansada de ver que los políticos permanentemente están amarrando entre ellos, ¿no? Porque en un principio se veía que el gobierno iba a trabajar, y lo mismo que le pasó a Lazo. Y están haciendo exactamente lo mismo, no dejándolo gobernar, sabiendo que le quedan 4 meses o 5 meses al gobierno, pero es la misma. ¿Y quiénes son? Son los mismos de antes, sino que están en otro tomo. Son los mismos de antes. Millón cosas le pueden decir al Lenín Moreno, pero como tuvo una asamblea a su favor, porque abierto, pudo hacer algunas cosas más bien, pero al Guillermo Lazo le hicieron exactamente la vida imposible como se está haciendo en la nueva. No hay cómo, Carlos Luis. Así es, y la verdad es que no vemos un futuro cierto en este corto proceso político, que lo han apurado y termina mañana. Sí, sí. Así que a estar atentos. Hay que estar atentos. Muchas gracias, querido amigo. Gracias Encantado, por sus siempre. conceptos, las preguntas relevantes. Voló le hacía una, cuáles son las diferencias entre juicio político e interpelación. Eso era lo que se estilaba. O sea, de lo que se trata es de que la gente entienda. Claro. Y la gente sí percibe que en el tema de la seguridad, esta señora ha puesto el pecho a las balas, ha enfrentado, y que el problema que es porque les dieron una orden por el tema de la Embajada de México. Chao. Sí, no es totalmente. Es una injusticia. Algo que se percibe también es que al presidente Noboa se le ha sido difícil completar un equipo de trabajo con gente de confianza. Le ha sido difícil, le ha encargado varios ministerios en algunas ocasiones. Y esto que le ha pasado a él, nos ha pasado a todos los que estamos involucrados en algún tipo de dinámica de profesional o como quieras. Buscar gente de calidad, de confianza, que pueda liderar y que tenga ciertas... Es difícil. Hacerle la vida de cuadritos y quitarle del camino a su ministra o una de sus ministras de mayor confianza, que no ha hecho un mal trabajo, realmente es un ejercicio artero. ¿Qué haría el día después? ¿Qué pasa el jueves si Mónica Palencia es censurada? Nos quedamos sin ministro del Interior, con un ministro encargado, con un proyecto a medias, lo obligamos al presidente a buscar una nueva alternativa y pasarán al siguiente circo. Y la verdad es que la ciudadanía no quiere eso. Algo que dijo Mauricio, lo rescato así rapidito. Mauricio dijo algo importante. A ver, Mónica Palencia se reunió con el embajador de Estados Unidos, se reunió con autoridades de la región, y volver nuevamente a retomar esas negociaciones, volver nuevamente a establecer ese tipo de acuerdos. Es muy complicado, es por muy Dios, complicado. nada más. Pero eso sobre todo, que están si es como lo que parece, es solamente una cuestión de una orden, y ellos van, no hay razonamiento, y por eso es que digo siempre, qué pena, porque la gente inteligente, la gente deliberante no puede allí ir a la asamblea. Tienen que ir los obsecuentes, los que obedecen, los que si no, porque si no vuelven a estar en los puestos. Yo escucho tu punto de vista, Eduardo, diciendo que esto es originado por el tema de la embajada, sí, pero justo es el tema que sacan del juicio político. Claro, para poder negociar. Para poder negociar, porque dijeron dos partidos. O sea, tú dices, sabes que lo saco, pero esto es lo que es. Este es el fondo. Por eso te digo, todos somos bobos y ellos son inteligentísimos, ¿no? Todos no nos damos cuenta. Gracias, Carlos. No, encantado. Gracias, y las rosquitas. Sí. Sí, ¿por dónde? Paso por mis rosquitas. Sí, sabe que espere su cajita.